Darle la bienvenida, agradecerles a todos que hayan podido asistir a esta actividad. También quería agradecer a la Secretaría Académica de la Facultad de Humanidades por organizar esta actividad, al Departamento de Sociología y al Departamento de Ciencias de la Educación que invitaron a la actividad, en particular a Martín Legarralde, sin quien esta actividad no hubiese sido posible porque pensó, organizó y sumó para que estuviéramos hoy acá, a Rodolfo Uliano y a Victoria D'Amico, compañeros también sin los cuales hoy esta actividad no sería posible, y a todos ustedes por venir, muchísimas gracias. Esta actividad está en el marco de una serie de actividades, de un conjunto de actividades que distintos actores universitarios venimos impulsando para celebrar y pensar a partir de los 100 años de la reforma universitaria, para pensar una universidad que no se repliega sobre sí misma, sino que se compromete con el debate público, desde el lugar específico de una universidad productora de conocimiento, una universidad que intenta dar el debate público con argumentos, con saberes, con lo que es su rol específico y su producción específica, y se compromete a dar ese debate público se compromete a dar ese debate público, y en ese sentido, cuando pensamos la actividad, pensamos que una de las cuestiones presentes en el debate público en los últimos años fue qué sucedió con las políticas de inclusión social, y en particular con las políticas de inclusión social educativas, y en concreto con el programa Conectar Igualdad. Por lo tanto, es una invitación, lo pensamos como una invitación a pensar cómo se dio el debate público, las intervenciones en el debate público, los argumentos en el debate público en torno a las controversias que surgieron en los últimos años sobre las performances de las políticas públicas, de las políticas de inclusión, de las políticas educativas. Y en ese sentido, el programa Conectar Igualdad, desde su lanzamiento en el año 2010 hasta recientemente con la noticia del decreto que da lugar a un nuevo programa que lo releva y lo desmantela, ha estado en ese lugar de controversias, en ese lugar de argumentos públicos sobre qué sucedió con este programa, qué sucedió con los recursos públicos del Estado, qué sucedió con el funcionamiento del Estado. Reflexionar sobre el programa Conectar Igualdad nos invita a pensar qué pasó con la inclusión social en los últimos años, con las lógicas, las dinámicas de las desigualdades, qué sucedió con el funcionamiento del Estado, podríamos decir, como también, en particular, las transformaciones profundas que viene sufriendo la institución educativa. Y no solo la institución educativa, también las juventudes contemporáneas, también la cultura letrada, y hasta podríamos decir cuestiones de funcionamiento de la ideología del Estado. Por lo tanto, nos parecía una oportunidad para reflexionar, para pensar de esta política educativa innovadora, ambiciosa, que pone el desafío de reflexionar sobre qué fue lo que sucedió en los últimos años que haya funcionado desde el Estado para atacar las desigualdades. ¿Qué fue lo que sucedió en los últimos años que haya funcionado para expandir una lógica de derechos? Que no, también, ¿no? Por eso el título de la actividad es ¿qué pasó con Conectar Igualdad? En ese sentido, pensamos que las evaluaciones sobre las políticas de inclusión no solo se llevan adelante en las aulas magnas, en la academia, sino también en la arena pública, sino también por los movimientos sociales, por los distintos actores sociales de su conjunto. Y en ese sentido fue que tenemos la suerte de contar hoy con un panel de lujo que cumple una doble condición, creo yo, que son especialistas, realmente especialistas del tema, y a su vez tienen un perfil de intelectuales públicos. Son personas académicos que se han preocupado siempre por intervenir en estos debates activamente, construyendo argumentos desde sus investigaciones, y bueno, por lo tanto es un lujo para mí el panel que podemos tener hoy. Paso a presentarles muy brevemente. Miriam Sobel, en el orden en que arreglamos que van a ser las exposiciones. Miriam Sobel es profesora licenciada en Ciencias de la Educación,
de la Universidad Nacional de La Plata, profesora de la casa, magíster en Ciencias Sociales del Flaxo, doctora de la Universidad de Essex, Inglaterra, directora del doctorado en Ciencias de la Educación, investigadora independiente de CONICET, fue secretaria académica del Flaxo y presidenta de la Sociedad Argentina de Historia y Educación entre 2008 y 2012. Es autora de diversos trabajos sobre temas de historia, teoría y política educacional. Voy a destacar de sus libros los que leí y me gustan, que es Hacer posible la escuela, vínculos generacionales en la secundaria, y Entre generaciones, exploraciones sobre educación, cultura e instituciones. Sebastián Benítez Lagui es licenciado en Sociología por la UBA, magíster en Sociología de la Cultura y la de Sunsan, doctor en Ciencias Sociales de la UBA, profesor de la Facultad de Ciencias de Educación de la UNLP, es director del Departamento de Sociología, es investigador adjunto del CONICET, se dedica, siempre se ha dedicado, creo, a estudiar los procesos de apropiación de las nuevas tecnologías. De chiquito no. De chiquito no. Por distintas clases, distintos actores, movimientos sociales. Es director de un conjunto, de una serie de proyectos de investigación en los cuales se ha dedicado a formar becarios, estudiantes, en el que he tenido la suerte y el gusto de poder participar, puntualmente sobre, de una perspectiva de desigualdades, sobre la implementación del programa Conectar Igualdad, lo que las personas han hecho con eso. Inés Dulce, la que creo que todos conocen, es licenciada en Ciencia de Educación, magíster en Educación y Ciencias Sociales del Flaxo, es doctora por la Universidad de Wisconsin-Madison, desde el 2011 reside en México, por lo tanto le agradecemos muchísimo que pueda haberse llegado hasta La Plata hoy. Es investigadora titular del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigaciones Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional de México, ha estudiado sobre cultura escolar, cambio escolar, desigualdad de educación, cultura visual y pedagogía de la imagen, nuevos medios digitales en el aula. Y también voy a destacar los libros que más me han gustado, que son Más allá de la crisis, Estudio Nacional sobre las opiniones de los jóvenes, los profesores de la escuela secundaria, junto con Vito y Núñez. También ha compilado Educar la mirada, que es un librazo de políticas y pedagogía de la imagen, y un libro, un documento para Santillana, que fue pionero en el año 2010, creo que a la par de que arrancaba el programa Conectar Igualdad, junto con Quevedo escribió Educación y Nuevas Tecnologías, los desafíos pedagógicos ante el mundo digital. También un sinnúmero de artículos, entre los cuales también quiero destacar Programas Educativos de Inclusión Digital, una reflexión desde la teoría del actor D sobre la experiencia del programa Conectar Igualdad en la revista Versiones de México, en la número 34. Por lo tanto, refuerzo lo que decía al comienzo, es una invitación a tratar de promover el debate con argumentos y mejorar en lo posible el debate público. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Buenos días, buenas tardes. No está del todo claro para todos y todas. Muchas gracias por haber pensado y haber organizado esta actividad y también por la linda presentación. Yo lo que traje para conversar hoy con ustedes, y voy un poco mayormente a leer para no irme por las ramas y que el tiempo rinda, es más bien pensar el contexto político en el que fue pensado el programa Conectar Igualdad y algunos aspectos de la transformación del Estado y de las políticas educativas en este último tiempo, pero no me voy a meter específicamente a hablar sobre el programa Conectar Igualdad porque tenemos a los expertos aquí en la mesa. Quisiera entonces centrar mi atención en presentar someramente algunos elementos centrales de la política educativa implementada entre 2003 y 2015 y la contraposición y cambio de rumbo que se está llevando delante en la política educativa del gobierno actual. Los debates político-educacionales actuales parecen estar regidos por intentos y cruces de deslegitimación muy atravesados por la adhesión o la impugnación que propician agendas de trabajo o que inhiben el crecimiento de ciertos procesos. Los modos en que se plantearon los vínculos entre escolarización e igualdad fueron nuevamente revisados y reformulados a partir de 2003 en el gobierno de Néstor Kirchner. Tal reformulación se dio en torno a la equivalencia discursiva entre igualdad e inclusión educativa, que dio lugar a dos modos de construir significaciones emparentadas. Una de ellas asoció la igualdad y la inclusión educativa a la afirmación de la educación como derecho social y la principalidad de la acción estatal.
la reconstrucción de lo común y la consideración de la diversidad, mientras que la otra en la sola igualdad y la inclusión educativa a la idea de la centralidad de la enseñanza. El trabajo con situaciones de desigualdad educativa, tales como la sobriedad y la repitencia, y de vulnerabilidad social, y la promoción de modos organizacionales alternativos para las instituciones escolares. Quisiera desplegar brevemente esta idea. En Argentina, la afirmación de la educación como derecho social y una mayor principalidad estatal fue impulsada en términos legislativos por la sanción de la Ley de Educación Nacional en 2006. La mayoría de las normas sancionadas entre 2003 y 2015 en un contexto de revisión y crítica de los gobiernos neoliberales de las décadas anteriores contienen afirmaciones que dan cuenta de la principalidad del Estado respecto de la responsabilidad por la educación, vinculándola a la concepción de la educación como derecho social. Esa principalidad estatal contrasta con las orientaciones hacia la subsidiariedad del Estado que caracterizaron las leyes sancionadas en la década del 90 y yendo incluso un poco más atrás, aquellas decisiones y normativas desarrolladas durante la dictadura. La LEN, como solemos llamar a la Ley de Educación Nacional, trajo consigo una serie de revisiones y modificaciones de principios. Estableció que la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social garantizados por el Estado. Este asume un papel principal en asegurar el acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas a la información y al conocimiento como instrumentos centrales de la participación en el proceso de desarrollo con crecimiento económico y justicia social. Luego de su dilución en las últimas décadas del siglo XX, la noción de igualdad aparece en el nuevo cuerpo normativo con diversas expresiones que también es posible observar en el contexto latinoamericano. De manera específica, en el caso argentino, la igualdad se inscribe como igualdad de oportunidades y se asocia a los intentos por instituir algo del orden de lo común y que tiene expresiones en retóricas universalistas. Esto no nos inhibe de decir que también la Ley de Educación Nacional tuvo algunos aspectos críticos, por ejemplo, porque abrió algunas puertas a distintas formas de privatización o particularización cuando reintrodujo la fórmula del derecho de la familia como agente natural y primario de la educación, apotegma reactivo y reactivado en distintos momentos desde hace 130 años atrás por quienes disputan contra el rol primordial del Estado. Un conjunto significativo de políticas impulsadas entre 2003 y 2015 buscaron la promoción de la igualdad educativa asociadas al enfrentamiento de situaciones de injusticia, marginación, estigmatización y otras formas de discriminación derivadas de factores socioeconómicos, culturales, geográficos, étnicos, de género o de cualquier otra índole que afecten el ejercicio pleno del derecho a la educación. Estas políticas también se presentaron ligadas a la inclusión, reconocimiento e integración de todos y todas los y las niños, niñas y jóvenes y adultos en todos los niveles y modalidades, principalmente los obligatorios, enfatizando la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades y resultados educativos y la provisión de recursos materiales y pedagógicos a aquellos alumnos y alumnas, familias y escuelas que se encontraran en situación socioeconómica desfavorable. Siguiendo esos parámetros, en 2009 el Consejo Federal de Educación aprobó el Plan Nacional de Educación Obligatoria, en el que se plasmaba una serie de significados en torno a la idea de inclusión que venía desplegando el discurso oficial. Se trató de un plan trienal que abarcaba la educación obligatoria definida por la ley, la sala de 5, la educación primaria y la educación secundaria con todas sus modalidades. Allí se planteaba una serie de problemas y desafíos relativos a los diferentes niveles y vínculos en la cuestión de la igualdad, presentada como una línea de política educativa. Se señalaba la necesidad de completar el acceso, de ampliar la cobertura de las zonas rurales y avanzar con modelos organizativos alternativos y agrupamientos más flexibles, de mejorar las tasas de escolarización, de ampliar el acceso de adolescentes, jóvenes y adultos que abandonaron o estaban en situación de encierro a través de programas que permitieran el cumplimiento de la obligatoriedad. También de mejorar con urgencia
el acceso y permanencia en el nivel de niños y niñas pertenecientes a sectores, a diferentes etnias aborígenes, contando con maestros interculturales y bilingües. También de que los docentes con mayor experiencia y calificación se desempeñaran en escuelas más vulnerables, etc. Todas cosas que enfatizaron que el Estado, como colectivo, debía hacer para generar mejores condiciones para la escolarización. Asimismo, ese plan vinculó la noción de igualdad a la posibilidad de reversión de algunos indicadores relativos a situaciones de abandono y repitencia escolar. Junto con ellos se puso un fuerte énfasis en la permanencia con calidad y la finalización del nivel, sobre todo para los sectores más desfavorecidos. Y en ese marco también debe recordarse la implementación de la asignación universal por hijo. En ese discurso, el contexto de desigualdad social que suponían grupos excluidos de la escolarización requirió la consolidación de políticas que avanzaran en la inclusión y retención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que aún permanecieran fuera del sistema. En ese marco, la formación docente inicial y continua aparecía como un factor clave de la calidad de la educación. Se vinculó explícitamente el trabajo docente al trabajo de la enseñanza, al logro de mayores condiciones de igualdad, por lo que se instituyó la capacitación y la actualización docente integral, gratuita y en servicio a lo largo de toda la carrera. Como puede observarse, la inclusión de un significante central que organizó los sentidos puestos a circular por las definiciones de políticas educativas, incluida la inclusión digital, todas aspiraciones fundadas en la premisa de la inclusión escolar, asociaron a la idea de igualdad y sustentada en una retórica universalista, adoptando un discurso que enfatizaba la intervención del Estado como cuerpo colectivo y de los derechos sociales, y que en el plano pedagógico se desplegaba a partir del par igualdad e inclusión. Hacíamos referencia antes a la centralidad de la enseñanza. Con ello quisiera acentuar la preocupación por potenciar el trabajo pedagógico para generar mejores condiciones de igualación en el acceso al conocimiento, más que diagnosticar dificultades en alumnos y alumnas individualmente, en sus familias y sus entornos, que justificaran no avanzar sobre una distribución más igualitaria de la formación. Por ejemplo, la implementación del Programa Integral para la Igualdad Educativa, el PIE, por parte del Ministerio de Educación Nacional a partir del año 2004, constituyó una de las vías principales a través de las cuales se redefinieron los términos en los que se había planteado la relación entre educación e igualdad en las reformas de la década del 90. Dirigido a sectores en condiciones de vulnerabilidad social, el PIE presentó algunas notas distintivas respecto de las políticas focalizadas, desplegadas en los 90, y puso a circular sentidos y significados diferentes para la escolarización y el trabajo docente. Entre ellos, cabe destacar el papel principal asignado al Estado en garantizar el derecho a la educación de las nuevas generaciones y la apuesta a desarrollar iniciativas pedagógicas para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, reposicionándolos y ubicándolos en el centro de la tarea escolar cotidiana. El trabajo de enseñar, de tender puentes, de hacer con otros, de establecer tramas, de hacer posible lo que de otra manera sería muy difícil. Ello implica el establecimiento de vínculos entre la escuela y la comunidad, implicó vínculos entre la escuela y la comunidad, el reparto de recursos materiales para las escuelas y el mejoramiento de la infraestructura escolar. En torno de la idea de reposicionar la enseñanza, allí se ponía en relación la puesta en acto del derecho a la educación con la distribución de bienes y el mejoramiento de las condiciones materiales como una de las vías para alcanzar la igualdad de oportunidades. También ese énfasis en la trama colectiva de la enseñanza como modo de reposicionar el valor de la igualdad se buscó a través de la construcción de agrupamientos institucionales más flexibles y el fortalecimiento de la autoridad adulta y el cuidado de las nuevas generaciones como modo de producir respuestas a situaciones de sobriedad, repitencia y exclusión escolar consideradas de desigualdad educativa. La centralidad de la enseñanza se vio así asociada a la posibilidad de construcción de escenarios más igualitarios. Por supuesto,
no quiere decir que todos los propósitos se hayan logrado, ni que los logrados hayan sido de la misma manera, así como también cada una de esas políticas han tenido tensiones y contradicciones. Para poner solo un par de ejemplos rápidos, debiéramos decir, por ejemplo, que la producción de desigualdad, y no solo la reproducción, la producción de desigualdad, algo que con Inés y otros colegas hemos trabajado bastante, se expresa de maneras dinámicas, móviles. Fronteras que antes se colocaban a la entrada del sistema se han desplazado al interior de las propias escuelas, que ven aparecer circuitos de distinta calidad dentro de ellas, o patrones de valoración y estima hacia los y las jóvenes que le reconocen o no, le habilitan o no un lugar como estudiantes. También el trabajo sobre el problema del abandono escolar, que produjo una disminución de ese indicador, pero también un crecimiento de las tasas de repitencia, con más alumnos que permanecen en el sistema, aunque con trayectorias escolares muy prolongadas y erráticas, y hay que evaluar una y otra vez si no son también degradadas. El ciclo de políticas democratizadoras del primer decenio del siglo XXI puso en evidencia el contraste de políticas impulsadas por quienes se apropian del Estado para orientarlo según sus intereses particulares de clase, y los que, por el contrario, se posicionan en el Estado como un lugar de puja política, dilemática, conflictual, para la ampliación de derechos para una población más amplia. Se trata de una forma de gobierno conflictual cuyo uso de las instituciones va transformando la lógica liberal desde la cual se concebía a estos, configurando instituciones distintas a las establecidas por las democracias liberales de corte consensual. Más aún, que estas nuevas lógicas institucionales han ayudado a denunciar el carácter obsoleto de las democracias meramente formales. Pensando ya más en el escenario que tenemos en la actualidad, a partir del inicio del gobierno de Macri, Argentina se encuentra transitando una profunda y acelerada reconfiguración del Estado y su presencia en las distintas funciones que le competen. En manos del nuevo régimen se construye un discurso que deslegitima la inclusión, contraponiéndola, construyendo una oposición al logro de la calidad, que enfatiza la prioridad de evaluar los aprendizajes, capacidades y habilidades individuales, bucear en las emociones y en la materialidad de las neuronas de niñas, niños y adolescentes. La prioridad es allí identificar méritos, algunos de los méritos, que nos diferencien y que nos pongan en escalas de distinción competente. Sin ser una novedad, esta lógica exacerbada desde los niveles de la primera infancia y en el contexto de una sociedad con muchas exclusiones, nos conducirá en el camino de una sociedad mucho más impiadosa. No se trata simplemente del retorno de un anacronismo, de una nueva expresión de fuerzas arcaicas o irracionales, sino de la generalización de una perspectiva de pospolítica. Y en ese marco lo político es planteado como algo caduco e improductivo, al tiempo que se lo contrapone con una noción de sociedad consensual y sin ideologías. Cambiaron Estado de Derecho por Estado de Opinión, al ritmo de lo que las mediciones de opinión muestran como tendencias. Promovido por esa orientación, tenemos actualmente un escenario que desplaza los saberes pedagógicos, siendo corridos por la divulgación de las neurociencias y de saberes y técnicas vinculados con teorías espirituales o emocionales, programas y actividades que promueven nuevos paradigmas centrados en el ser u orientados a la espiritualidad, muy cuestionados por asociaciones científicas por el uso liviano de diversos saberes. Además, tratándose de una espiritualidad que se conjuga con la decisión de no ceder nada para construir consensos y medidas crecientes de represión y control policíaco. Esas perspectivas, desplegadas en contextos de segregación social en las escuelas, refuerzan estigmatizaciones y exclusiones,
cuando se desliza hacia aplicacionismos pseudocientíficos, conllevan a la desautorización de la experiencia pedagógica acumulada en las aulas y en el trabajo entre docentes y estudiantes. Caracterizado por su orientación neoliberal, que coloca en el individuo el centro de las intervenciones, parece surgir un nuevo positivismo que puede deslizar a un determinismo biológico con efectos devastadores en la lectura de lo social. La descontextualización de ciertas explicaciones y categorías de un campo de producción y su recontextualización en el ámbito educativo es compleja y requiere de una vigilancia epistemológica y ética. Ubicar el foco en las conexiones neuronales que se activan reduce y eclipsa la riqueza y la complejidad de los sujetos que se constituyen en la trama del lenguaje y del deseo, donde los objetos culturales ocupan un papel estratégico para la autorrealización subjetiva. La cuestión de la desigualdad ha quedado completamente de lado. Hay referencias a la pobreza, pero no a la desigualdad como su condición. En boca de este nuevo espectro ideológico, y déjenme aquí jugar con la polisemia del espectro, y aunque parezca un mal chiste, un derivado rápido de ideas de Milton Friedman los hace afirmar en sus gestos cotidianos que el problema no es la desigualdad, sino la envidia. Teorías sobre las emociones en la política educativa del gobierno de Cambiemos como nuevos paradigmas que orientan las interpretaciones sobre los procesos educativos se instalan en un lugar protagónico en la formación docente y en la capacitación, con un nuevo protagonismo de competitividad y las habilidades individuales para la productividad, se presentan junto con prácticas de meditación, entre otras, que den vía de escape a las exigencias y que desarrollen habilidades en algunos individuos, detección de talentos, formación de líderes. La intención de estimular las capacidades emotivas, comunicativas y para la acción de los sujetos en la búsqueda de la eficiencia, en la actividad pública y su expansión en un contexto de disciplinamiento laboral, deterioro salarial y ajuste fiscal no tiene otro efecto que reforzarlo. También se produce una asociación compleja con las teorías sobre la educabilidad, asentadas en muchos casos en argumentos que hay que considerar, pero que entraman con supuestos y prejuicios sociales sobre las familias y trasladan la mirada de la tarea que deben llevar adelante las políticas educativas desde el derecho a la educación a las posibilidades diferenciales de niños y niñas, sin considerar las condiciones de desigualdad que pueda operar en ellas. La tarea es y será ardua, pero en esa búsqueda y resistencia activa, si me permiten decirlo, haremos escuela. La búsqueda de una escuela justa en la que el enigma, la maravilla de enseñar y aprender, el disfrute con el conocimiento, las artes, las ciencias, la literatura, la historia y la búsqueda de nexos renovados entre saberes no tengan como única meta un mérito individual que distingue sobre otros y otras, sino expandir experiencias pedagógicas cuya riqueza y amplitud de miras puedan pensarnos y puedan proyectar un porvenir sin exclusiones. Nada más, muchas gracias. Segundo nada más, le vamos a poner esto. Como quieran ustedes. Ponerle la función completa. Si no, lo voy a mostrar. También puedo pasarte la suya. Dale. ¿Decís? Bueno, muy buenas tardes. Agradezco también yo la invitación a Nicolás, a todas y a todos los que hicieron posible desde la Facultad de Humanidades para que esta actividad se pueda llevar a cabo, que la venimos pensando hace un rato, y compartir esta mesa con dos estimadas colegas, compañeras y amigas.
así que es un orgullo para mí estar acá. Cuando nos planteamos el título de la conferencia, pensamos que lo que podía sintetizar estas preocupaciones que estamos teniendo es preguntarnos qué pasó con el programa Conectar Igualdad. Ahí lo que planteamos quizás es una pregunta una pregunta con doble sentido, ¿no? Por un lado, preguntarnos qué transformaciones, qué implicancias, influencias ha tenido el programa Conectar Igualdad tanto al interior de las escuelas como de los hogares y para todos los actores beneficiarios de este programa, pero a la vez la pregunta ¿qué pasó con el Conectar Igualdad? Es ¿cómo pudo desarticularse? ¿Cómo pudo romperse de esta manera? Como bien señalaba Nicolás al principio de la presentación, terminar con una política universalista e igualitaria de este modo. Entonces esa era también una pregunta que nos interpelaba a quienes nos dedicamos a la investigación sobre este tipo de políticas de inclusión digital. Si empezamos por la segunda cuestión, podemos decir que a pesar de haber sido una promesa de campaña, una de tantas otras promesas de campaña del actual gobierno que no se cumplieron, que era la de mantener el programa Conectar Igualdad, porque lo valoraban en tanto política con un alto poder simbólico, con un alto costo simbólico. Lo primero que hizo el gobierno de Cambiemos fue empezar a desarticular el programa Conectar Igualdad. No sé si recuerdan, pero en enero de 2016 se dio una de las primeras medidas de ajuste fue contra el programa Conectar Igualdad. ¿Y por dónde comenzó esa desarticulación? Curiosamente, para un gobierno pretendidamente liberal y que se la había pasado pidiendo una evaluación de las políticas públicas, de que el Estado se evaluara a sí mismo, comenzó por desarticular el equipo de evaluación y seguimiento del programa. En enero de 2016 es que aprovechó para desarticular ese equipo que venía haciendo una serie de evaluaciones tendiente a mejorar esa política. Con el tiempo vimos que la finalidad obviamente no quedaba ahí, sino que era congelar el programa. Durante 2016 se entregaron el remanente de netbooks que quedaban. Ya en 2017 a los ingresantes, estudiantes secundarios al primer año, empezaron a recibir a cuentagotas las computadoras y la baja final o la defunción que se decretó hace unos meses con una nueva promesa de hacer un programa de aprender con conexión o de aprender conectados que todavía no tenemos muchas precisiones. Pero sí, sin duda, todos los indicios dan cuenta de un pasaje desde una política universalista hacia una política de inclusión digital focalizada y de carácter más asistencialista. En el marco del contexto que señalaba Miriam recién, ¿no? Con nuestro equipo venimos haciendo, como decía Nico, muchísimas investigaciones acerca del programa Conectar Igualdad, qué pasaba al interior de las escuelas, qué pasaba con los estudiantes, qué pasaba con sus familias. Y en un último proyecto también empezamos a ver qué pasaba con los chicos y chicas que habían egresado de la escuela secundaria y que mantenían la netbook luego tanto para ingresar al mercado laboral como a la vida de los estudios superiores. ¿A qué apuntaban nuestras investigaciones? Bueno, habíamos hecho un análisis de las evaluaciones propias que hacía la política pública sobre sí misma y ejercíamos un cierto rol de crítica de la crítica que se hacía a sí misma la política. En ese sentido veíamos que había cierta tendencia a estudios evaluativos predominantes, de evaluar simplemente de medir la consecución de los objetivos propuestos, generalmente desde cierto etnocentrismo, ¿no? De mirar desde la propia lógica, los propios valores y códigos de los diseñadores del programa y no tratando de hacer un paso descentrado para ver la perspectiva de los propios beneficiarios. Y ahí estuvimos junto con Inés, con Nicolás, con Rosalía Binocur,
haciendo una evaluación de las evaluaciones de todos los modelos 1 a 1 similares al programa Conectar Igualdad en Latinoamérica, que salió en un librito que editamos, que escribimos en el 2016, y que mientras lo estábamos escribiendo decíamos, bueno, estamos ejerciendo una crítica para mejorar una política cuando ya no hay nada que evaluar, ¿no? Pero creo que ese es un poco el cariz de lo que está sucediendo. Estamos haciendo investigaciones para promover una mejora necesaria, porque como bien decía Miriam en las leyes más amplias sobre el sistema educativo y en particular sobre este propio programa de inclusión digital, tenía falencias, tenía deficiencias, había cuestiones que se podían mejorar. Nos encontramos escribiendo una crítica de la crítica sobre la nada. Planteamos, sí, esta evaluación y algunos resultados que voy a tratar de utilizar simplemente para las reflexiones, de ejercer una evaluación-investigación y de repensar también el rol de la investigación cualitativa dentro de las evaluaciones de políticas de inclusión digital. En ese sentido, tomamos como primera cuestión uno de los objetivos justamente y cómo poder evaluar o estudiar de manera diferente uno de los objetivos de la política, que era, me refiero al programa Conectar Igualdad, a reducir la brecha digital. Era uno de los objetivos primordiales. El otro era reubicar en el centro la escuela pública y generar ciertas transformaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Me voy a referir primeramente al objetivo de la reducción de brecha digital. Inés seguramente va a hablar de qué pasó alrededor de la segunda cuestión. Pero, ¿cuál es el argumento del gobierno de Cambiemos para dar fin al programa Conectar Igualdad? Es decir, que la brecha digital efectivamente se saldó. Es decir, que no hay más diferencias en el acceso a las tecnologías digitales. Por lo tanto, ya no se necesitaría repartir de manera universal ningún tipo de equipamiento, sino focalizar a aquellas poblaciones que no hubiesen sido alcanzadas o que tuvieran algún tipo de inconveniente para acceder a las tecnologías. Obviamente se trata de una visión reduccionista, porque entender la brecha digital solo en el aspecto tecnológico o artefactual, de creer que simplemente la desigualdad opera en torno a la posesión o no posesión de un bien, es a todas luces reduccionista. Y por otro lado, miserabilista, porque las críticas que había sufrido el programa Conectar Igualdad mientras se ejercía era justamente por qué entregan netbooks a chicos que por ahí no se les cae el techo de la escuela, que no tienen para comer en la casa o que no tienen electricidad. En base a esos núcleos de sentido común, ahí el reduccionismo y miserabilismo al palo es donde se asentó un poco los fundamentos del cierre del programa Conectar Igualdad. Bueno, podemos decir que efectivamente durante los primeros años el programa Conectar Igualdad contribuyó fuertemente a la reducción de esa brecha digital centrada en el acceso. Para el 30% de los beneficiarios, de los estudiantes beneficiarios, la netbook recibida fue la primera computadora en el hogar. Ahora bien, si vemos datos más actuales, esta es una investigación en 2015, no sé si se llega a leer, pero preguntamos en una investigación de carácter nacional y representativa de las escuelas de todo el país, hicimos una encuesta y entre estudiantes un 16% todavía en el 2015 señalaba que la única computadora que había en el hogar era la del programa Conectar Igualdad. No se ve, efectivamente. Créanme en los datos que estoy diciendo. Y un 10% llamativamente decía que no tenía ninguna computadora en el hogar. Estudiantes de secundaria, es decir, podemos pensar ahí una primera crítica a la supuesta reducción de la brecha digital esgrimida por el gobierno respecto a que hay un 10% que si bien recibió la computadora del programa, seguramente la tenía o rota o desactualizada, la tenía en el servicio de reparación, que era una falencia que encontramos en las investigaciones. Muchos chicas y chicos se quejaban justamente de lo que tardaba
y de las falencias que tenía, las deficiencias que tenía el servicio de reparación. Había ahí algo para operar, creo que era casi un gol en bandeja, como el de Corea hace un ratito. Con el arco libre tenían para operar sobre eso. Si mejoraban ese servicio, la capacidad de ganar adhesión entre los estudiantes hubiese sido altísima. A esas cuestiones apuntamos a contribuir con nuestras investigaciones. Entonces tenemos un 16% que tiene la computadora, la única es la del PCI, y un 10% que no tiene nada. O sea que de ahí algunos datos ya empiezan a desmentir la supuesta reducción a nivel cero de la brecha digital en su nivel artefactual. Ahora bien, no debemos reducir simplemente la evaluación del programa a la capa tecnológica. Cuando le preguntábamos a las estudiantes y a los estudiantes con qué asociaban el programa Conectar Igualdad, efectivamente una gran mayoría asociaba al programa con la netbook. Ahora, cuando empezamos a diferenciar por escuelas según el estrato y el nivel socioeconómico, encontramos con que las del estrato 7 y el estrato 3, que eran las de contextos más desfavorables, efectivamente también asociaban el PCI con la netbook, pero empezaban a asociar también con programas y textos escolares que venían en la netbook. Paradójico, curioso, por lo menos llamativo, que aquellos que más se beneficiaban con obtener el artefacto valoraban también otras dimensiones u otras capas de lo que traía la netbook. El programa Conectar Igualdad empezó a movilizar, y esto lo empezamos a ver con las investigaciones una tras otra, diferentes tipos de conocimientos, de valores y de significados, y de posicionamientos subjetivos e intersubjetivos, de cómo valorarse a los estudiantes entre sí, a los estudiantes frente a los docentes a los estudiantes y directivos, a los referentes técnicos y a las familias. Un gráfico que es más fácil también, cuando les preguntamos, bueno, más allá de la netbook, ¿no? ¿Con qué asocian el programa Conectar Igualdad? Y ahí encontramos que los estratos más desfavorecidos, la idea de ir a la escuela con más ganas superaba a la de asociarlo con nada. Mientras que en el estrato 1, ahí son los estratos más favorecidos, que ya la mayoría tenían computadoras, asociaban con nada al programa Conectar Igualdad. Obviamente, lo que señalábamos en algunos escritos que hicimos era que la sinécdoque tecnológica que operaba ahí, es decir, reducir todo un programa y una política muy amplia y compleja solamente a la cuestión artefactual, al objeto, es mayor esa sinécdoque, es a tomar una parte por el todo, entre los estratos más favorecidos. Y en aquellos que supuestamente necesitaban más el artefacto, esa sinécdoque opera, pero en menor medida. Sí, por favor. No sé si se llega a ver bien, pero un poquito hablar, quizás algo que ya trabajó Inés, respecto a la cuestión de la soberanía. El programa Conectar Igualdad se planteó no solo como una política universalista de inclusión digital, sino también como una más de políticas para generar la soberanía científica y tecnológica. En ese sentido hubo muchos intentos porque el hardware de las netbooks que se entregaban fuese ensamblado y luego producido en la Argentina. Luchas arduas y con muchas dificultades, sin duda, y muchas aún falencias en la infraestructura, en lograr que todas las escuelas estuviesen conectadas a una red de fibra óptica autónoma. También una intensa producción de contenidos por parte de Educar. Y al nivel del software, quizá lo más innovador fue el plantear un software libre como sistema operativo para que operaran las netbooks, que era el sistema Guaira. Es decir, que el programa también buscó esa soberanía. Lo que no pudo lidiar, quizás el programa Conectar Igualdad, y eso estaba para señalar y para mejorar, fue con cómo permearon el lenguaje, algo que señala Inés en uno de los artículos que mencionó Nicolás, el lenguaje de las marcas y de las corporaciones
al nivel ya no de la capa del software y los contenidos, sino de lo que los especialistas llaman el network, que son las redes intersubjetivas. Es una capa de la tecnología que generalmente se la ignora, pero las relaciones que establecemos a través de esa tecnología forman parte de esa tecnología. Bueno, y ahí las redes sociales virtuales, corporaciones multinacionales, especialmente Facebook, permeó en las escuelas con sus códigos, con sus símbolos y sus signos. En una de las investigaciones planteábamos en los grupos focales a las chicas y a los chicos que diseñaran su tecnología ideal. Y en muchos casos nos llamó la atención que, medio en broma, medio en serio, le ponían nombres combinando diferentes marcas. Acá lo que le presentamos es una especie de netbook que le llamaron Windroid, porque combinaba el sistema operativo Windows con el Android de los celulares. Mientras la diseñaban querían que fuese con la tapa reversible y literalmente decían tal como sale en la tele, como las tablets que en ese momento eran novedosas de las netbooks que se convertían en tablets y se separaban. Pero a la vez, por un lado, esto que podría señalarse para seguir trabajando y que la escuela, sin duda, que esta permeabilidad a nuevos tipos de conocimientos informales que traían los chicos sobre el hardware, sobre el software, y la permeabilidad respecto a los contenidos del mercado, también puede leerse como interpretarse con su contracara. Nos encontramos con chicos y chicas posicionados subjetivamente frente al resto, que se podían plantar cara a cara y comparar estos artefactos que habían recibido del Estado con aquellos que tienen un alto costo en el mercado. Entonces de ahí que empezaba a haber también una movilización de conocimientos y reconocimientos intersubjetivos entre pares y un posicionamiento a partir de ello. No sin paradojas, no sin contradicciones, pero quizás una dimensión del programa Conectar Igualdad en su afán igualitario que no se ha tenido muy en cuenta y no se ha señalado inclusive por quienes lo llevaban adelante, es la dimensión simbólica, la dimensión de la igualdad simbólica que produjo. Por último, la apertura de horizontes hacia el futuro que generó el programa Conectar Igualdad. En esto que les mencionaba acerca de las historias que estamos recorriendo de chicas y chicos que recibieron su netbook en 2010, 2011 y que en ese momento tuvimos la ocasión de entrevistar, los retomamos en 2017, 2018 para ver qué había sido de sus vidas y de sus vidas con la netbook del Conectar una vez que hubiesen estado ya trabajando o estudiando. Y entre ellas destacamos la de Ignacio, un chico estudiante de una escuela bastante, no céntrica, periférica de Berisso, que en el 2011 recibió la netbook y se dedicaba más que nada a los jueguitos, a jugar. Después abrió un propio canal de YouTube, tenía una banda con un par de amigos y tenía cierta idea de querer estudiar informática en aquel momento, pero venía con un derrotero familiar bastante cascoteado, digamos. Tenía abuelos que habían terminado la secundaria y habían tenido algún paso por la universidad, pero la madre, caída en los 90, no había podido terminar el secundario, madre soltera. Así que su interés por ingresar a la universidad era muy fuerte. Bueno, en el 2017 lo volvimos a contactar a Ignacio y efectivamente estaba estudiando informática. Y cuando le preguntamos acerca de la computadora, no solo la recordaba con cariño, sino que señaló que la usa un montón. Y que en las clases de informática está ahí orgulloso con su computadora de Conectar Igualdad, que le sirve, dice que va medio lento, que a veces uno pone algún enter y se toma un matecito hasta que vuelve a aparecer el cursor, pero que está en el mismo plano para poder estudiar igual que los compañeros. Ahora, cuando recuerda qué pasaba con la compu, ahí le preguntamos si le había servido y dice, sí, hasta hoy la estoy usando, me duró 6 años, tremendo, creo que batí récord.
Le tengo cariño a la netbook porque la verdad la usé un montonazo, ya la usé un montón. La usé en la escuela para boludear, la usé cuando me fui de vacaciones, a donde me fui me la llevé. La llevaba porque en los lugares que había wifi, antes que estar con el celu, a veces la usaba. Y nada, la usé en la facultad ahora para estudiar. Y después le preguntamos a ver cómo la llevaba él, cómo la portaba. Y dice, bueno, hay algunos que ya en el primer año de la escuela la habían camuflado toda. Le sacaron toda la carcasa y la pintaron toda de negro para que no se vea el conectar. Entonces él se preguntaba, ¿y qué tiene que ser el conectar? ¿No? A mí me da igual, está sucia, la tienen un poco sucia nomás. Algunos amigos lo hacían para que no se vea lo de conectar igualdad, qué sé yo. Era la moda. Aparte, lo hacían cuando íbamos a la escuela y la llevaban. Y es como que es obvio que tenés esa. ¿Qué vas a llevar otra a tu casa? ¿Quién te la va a haber dado, no? Como diciendo, ¿dónde la va a haber comprado? Bueno, y para finalizar a esta pregunta con doble sentido que planteamos al principio, permítanme una ironía y una respuesta con doble sentido. Quizás el programa Conectar Igualdad se haya desarticulado porque haya reducido la brecha digital y en su carácter igualitarista haya sido efectivo. O quizás se haya desarticulado por eso mismo. Gracias. Buenos días, también quiero agradecer muchísimo la invitación, que es para mí un orgullo, una linda posibilidad estar acá conversando sobre qué pasó con amigos que quiero mucho y gente que respeto mucho. Gracias Martín también por organizarlo. Pido disculpas que estoy con una gripe producto del invierno porteño, capaz que también los nervios del fútbol y otras cosas, pero bueno, por si fuera poco, los nervios de Argentina hoy le sumamos los nervios de México, entonces uno no para de sufrir, es tremendo. Pero bueno, a ver, ¿qué pasó con Conectar en este contexto? Yo quiero plantear algunas reflexiones sobre la investigación que vengo haciendo, también ahí al final, en el medio voy a mencionar algunas tesis que dirigí acá, que ya van 7 terminadas, unas cuantas, que también creo que permiten construir conocimiento, ¿no? Desde distintas perspectivas de qué fue pasando con estas políticas. Obviamente hacemos estas preguntas desde un contexto determinado, como decían tanto Miriam como Sebastián. Yo creo que hay mucho de políticas de ajuste, no es, básicamente que cierre un presupuesto, más allá de la definición del contra el igualitarismo. Creo que en muchos casos tiene que ver con una combinación de necesidad de ajustar un presupuesto y por otro lado también de políticas antiescolares, ¿no? Y este es un tema que venimos trabajando mucho en términos de qué es lo, ahora justo está saliendo un libro que se llama Elogio de la Escuela, y un poco a contracorriente de la crítica a la escuela, pensar la escuela como un espacio de posibilidad de igualdad, un espacio que permite suspenderse de las desigualdades. También, digamos, bueno, puede no permitirlo, pero en principio uno podría decir que sí lo permite. Y permite un tipo de trabajo con el conocimiento que abre otros horizontes. Y por eso también, bueno, junto con Jorge La Rosa y con Jan Magellan, filósofos de la educación, planteamos esta discusión sobre la domesticación de esa posibilidad emancipatoria de la escuela. Y si uno mira las políticas educativas de este gobierno, que en realidad, ayer estábamos hablando con algunos amigos, bueno, no hay muchos documentos, y creo que eso no es casual, no hay mucha letra, y hay mucho corrimiento hacia la empleabilidad, las competencias, lo emocional, que creo que se van a montar, y que va a ser mi punto de llegada, sobre algunas dificultades que ya estaban presentes en el sistema educativo, que tenían que ver con trabajar de manera más rigurosa, más sistemática, ¿no? Bueno, políticas de enseñanza que realmente abrieran otros contextos, que permitieran apropiarse del lenguaje, de la cultura, de procedimientos de una manera más rica y más igualitaria. Y creo que las políticas actuales van a profundizar eso, ¿no? En muchos sentidos eso es lo buscado, ¿no? Que la escuela no pueda ser esa posibilidad emancipatoria que podría haber sido en otros momentos.
También quisiera decir que este trabajo que vengo haciendo de trabajar políticas públicas de inclusión digital quiere subrayar la cuestión de que las tecnologías digitales tienen posibilidades en conflicto, ¿no? Después voy a hablar de algunos autores, pero quiero mencionar toda una línea de los estudios de medios digitales apoyada en Benjamin, ¿no? En Walter Benjamin, entre otros, que miran con ambivalencia. El cine posibilitó, o la publicidad posibilitó, el cine, por ejemplo, ¿no? Posibilitó democratizar un consumo, si se quiere, una producción de imágenes, ¿no? En muchos sectores, permitió plantear otras referencias. Al mismo tiempo también podía ser un medio escapista, ¿no? Un medio usado políticamente como lo fue por el fascismo, por los nazis. Entonces, subrayar esta cuestión de las posibilidades en conflicto de las tecnologías me parece central en el acercamiento a la cuestión de la inclusión digital y específicamente cómo se están introduciendo los medios digitales en las escuelas, ¿no? Y tenemos Conectar Igualdad, pero tenemos los celulares y tenemos, el Plan Sarmiento, tenemos un montón de programas, no solamente Conectar, que plantean muchos desafíos, ¿no? Muy breve sobre esta cuestión del imperativo de la igualdad. Yo creo que lo que se planteó en las políticas educativas de la década kirchnerista, por llamarla de alguna manera, pero sí, podríamos llamarlas así, fue muy importante en términos de colocar el problema de la igualdad como un problema central, la cuestión del universalismo, también discutir, ¿no? Esta extensión de los artefactos, de poner a la escuela, de fortalecer a la escuela, después voy a también subrayar eso, y también favorecer una cierta apropiación, como decía Sebastián, a mí me interesó mucho en las investigaciones que hicimos. ¿No se está viendo? Perdón. Ver qué produjo, ¿no? Ver la cuestión de las apropiaciones. Gracias por el aviso. Uno se entusiasma y se olvida que hay una proyección. La cuestión de las apropiaciones, esta foto que se sacó, que se publicó en el libro Presente, Retrato de la Educación Argentina, un libro creo que realmente muy valioso para pensar la educación que produjeron las políticas de inclusión educativa. Esto de ver cómo ella se pone ahí en la computadora, pone, seguramente parece, ¿no? Su foto de los 15, por lo menos su torta de cumpleaños, ¿no? Y creo que Conectar posibilitó mucho de esto, que le borraran la marca, la verdad que al final es lo de menos, ¿no? Y en muchos casos, todavía hoy, yo estuve hace poco en Córdoba haciendo observaciones, los chicos van con las computadoras de Conectar, no muchas, 3, 4 sobre grupos de 15, pero ahí están, sobreviven y es muy interesante y en general todos tienen inscripciones, ¿no? Y me parece que eso habla también de posibilidades de apropiarse, ¿no? De artefactos, de traerlos a la familia, ¿no? Los trabajos que hicieron Sebastián, los que hizo Rosalía Binocur son muy interesantes acá y en Uruguay respecto a qué pasó con las abuelas que empezaron a leer, qué pasó con ampliar la posibilidad de conectarse con la familia, ¿no? La diáspora familiar como red de sostén afectiva. También cuestiones laborales, ¿no? Armarse los sitios para las changas, ¿no? El trabajo informal, pero poder tener acceso a muchas otras cosas. Cuestiones de salud, ¿no? También tener mucho más acceso a información sobre la salud que posibilitaba un vínculo distinto con el sistema de salud de los sectores populares. Estos aspectos me parece que también son muy importantes. Y quiero también poner ahí este choque, si se quiere. Yo creo que las políticas del 2003-2015 tuvieron un impulso ranceriano fuerte, por lo menos desde mi perspectiva, quizás no todos lo vean así, pero la parte que a mí me tocó acompañar más de cerca, tenía mucho esta idea de que había que plantear la igualdad como punto de partida y no como punto de llegada, ¿no? Como una hipótesis que se verifica. Y también una discusión ahí con la perspectiva de Bourdieu de que la desigualdad es constitutiva y siempre se te atraviesa, y entonces esto de poner a Bourdieu con Rancière, ¿no? Me parece que es interesante para pensar también la política de conectar igualdad, y tomando algo que es una socióloga, filósofa francesa, Charlotte Normand. Ella dice, la cuestión de que Rancière plantea el imperativo de la igualdad, dice, solo obligado y forzado por la presión de una situación, de un imperativo, uno se pone a pensar, ¿no? Y para mí estas políticas tuvieron
esa gran virtud, me animo a decirlo así, ¿no? Ponernos a pensar, obligarnos a decir, bueno, hay que hacer algo con esto, ¿no? Después salieron cosas, tengo distintos ejemplos, mejores, peores, complicadas, tan complicadas como es la vida, pero la cuestión de colocarlo como un problema central, y bueno, y te toca, ¿no? Y uno podría decir, bueno, después de colocar eso, creo que a veces faltó pensar todo lo que haría falta para sostener mejor ese imperativo, que quiere decir condiciones institucionales, ¿no? De acompañamiento de las políticas, pero bueno, también se intentaron muchas cosas, que habrá que ver por qué no funcionaron, y entre otras cosas no funcionaron porque es difícil, ¿no? Porque creo que el sistema educativo también es muy complejo, ¿no? Y esto me ha pasado, tener amigos de la derecha que llegan al gobierno y dicen, no, y ahora vamos a hacer todo bien porque ustedes eran unos tontos y no sabían hacer nada, y después a los 2 años te dicen, no, la verdad que no, está más difícil. Sí, porque es un montón de gente, son instituciones con sus propias lógicas, son actores muy distintos, con intereses contrapuestos, y en un sentido, por suerte, uno podría decir, ¿no? Porque todo eso hace que sea más lento de cambiar, pero también genere procesos más democráticos, de consensuar, de pensar, de liberar, ¿no? Bueno, también yo diría en la Argentina hay un tema de la permeabilidad respecto a la polarización política, ¿no? Que es algo a lo que también voy a llegar, ¿no? Que de a ratos uno dice, bueno, creo que Conectar Igualdad, la suerte que tuvo en algunos lugares estuvo muy mediada por esa polarización política, ¿no? Y por ahí lo cuento ahora, pero uno de mis tesistas, Alejandro Cota Martínez, trabajó en el programa Conectar Igualdad en la zona de San Isidro y San Fernando, y empezó un trabajo en una escuela muy bien, y bueno, nada, todo un poco bizarro porque llegó y lo pusieron a distribuir computadoras y lo metieron enseguida como, en vez de investigador, a militar el programa con la gente que estaba ahí haciéndolo, ¿no? Que también uno diría, bueno, esas fronteras porosas tienen sus problemas, ¿no? Pero por otro lado, al año siguiente todo iba muy bien, entra en marzo una nueva directora anti-kirchnerista, le cierra la puerta y le dice, acá el programa se terminó en el 2014, no en el 2016, yo no voy a usar ninguna de estas computadoras, son todo lo que decía, bueno, no voy a reproducir porque decía cosas muy violentas, muy agresivas, ¿no? Que todos nos podemos imaginar, y bueno, y ahí quedó, ¿no? Y ahí quedó su posibilidad de investigación, pero sobre todo quedó la posibilidad de un tipo de trabajo diferente, ¿no? Y a mí me preocupa cuando uno dice, bueno, esta labilidad, ¿no? Esta extrema porosidad que no permite que ciertas cosas se sostengan más allá de la orientación política que tengas, ¿no? Y que puedas entender, bueno, digo, hay muchas cosas para pensar ahí, pero bueno, vuelvo a esta idea de colocar el problema de la igualdad como un eje y los problemas que generó, ¿no? Y las reacciones que generó, que creo que fueron muchas. Voy a tomar 2 o 3 ideas teóricas que yo vengo trabajando en relación a la teoría del actor en red. A mí me parece que es importante pensar, más allá digamos, también discutimos mucho el determinismo tecnológico, y también dentro de la política del gobierno había mucho determinismo tecnológico, traemos, ¿no? Las computadoras y todo se arregla, y vos decías, no, es más complicado, y no siempre escuchaba. Y poner de relieve, bueno, la cuestión de los artefactos en red con un montón de actores, ¿no? Los artefactos también como actores, con otros actores de la política, con actores en el aula, ¿no? Con actores humanos y no humanos, los edificios, los enchufes, la electricidad, ¿no? Un montón de aspectos. Y poner de relieve algo que dice Latour en una conferencia que él dio precisamente a gente de computación, y dice, bueno, ustedes usamos la misma palabra pero no la usamos igual, y él dice, lo que me gustó siempre de la metáfora de la red es que es fácil entonces insistir en su fragilidad. En la red es el trabajo lo que se pone en primer plano, por eso algunos sugieren usar la palabra worknet, ¿no? Esta idea de que para sostener, y esto lo he escrito y bueno, está publicado, para sostener una red ensamblada hace falta mucho trabajo, ¿no? Y creo que también de ratos ahí se subestimó qué tipo de trabajo hacía falta para ensamblar esa red nueva de artefactos, enseñanza, ¿no? Actores educativos. Junto con esto, y gente que trabaja en esta línea de la teoría del actor en red, ellos insisten mucho en las escalas de la reforma y no pensarlas como la muñeca rusa, ¿no? Bueno, acá tenemos lo micro, lo meso y lo macro, ¿no? Y todo lo macro determina lo micro. De ratos en Argentina cuesta pensar así porque hay de nuevo, ¿no? Mucha labilidad, pero igual a mí me gusta lo que dice Jan Nespor, que es un antropólogo laturiano. Él dice, bueno, hay que pensar más bien en escalas. Si uno mira en escalas que tienen puntos de contacto, bueno, voy a hacer los gestos, pero porque me ayudan,
la calibración, él habla entre escalas, ¿no? Entonces, por ejemplo, mirando desde el aula, ¿quién dijo que la política educativa lo engloba todo? O sea, para cualquiera que sea docente es obvio que no, que la política educativa es un aspecto, pero hay un montón de cosas que tienen que ver con sedimentos de políticas anteriores, con artefactos, con los problemas del contexto, ¿no? con las políticas nacionales, que determinan y a veces son mucho más importantes que las políticas educativas específicas, ¿no? Entonces, pensar en esta línea en escalas que tienen puntos de contacto, pero que no se superponen unas a otras, o no se explican o no se engloban totalmente, me parece importante. Y quiero hablar de las dos escalas. La otra cuestión ahí discutiría muchas veces los antropólogos, o cierta línea de antropólogos, cree que el único lugar complejo es la base, ¿no? Que vas a ver la escuela y es la base, pero en realidad si trabajas cerca de las políticas te das cuenta que el nivel de las políticas en la escala nacional, provincial, también es tremendamente complejo, ¿no? Que si lo miras de cerca, y como quiero proponer, aunque sea muy rápido, es muy complejo, ¿no? Entonces, bueno, esta primera lectura a la escala del programa nacional, no me voy a meter con la provincial. Uno de mis tesistas hizo un trabajo sobre el Plan Sarmiento, la época de Macri, 2010, si no me equivoco, en adelante. No se diferencia mucho en la retórica, en los problemas que encuentran, la verdad no se diferencia tanto, ¿no? Con los referentes tecnológicos, con el problema de la conectividad, bueno, no sé, ¿no? Incluso el tema del acompañamiento pedagógico, chocan con las mismas piedras, uno podría decir. En algún sentido, no sé si querían superarlas, pero bueno, estaban ahí, ¿no? Entonces, bueno, pensando en esto de conectar igualdad, ya lo conocemos bastante bien, me interesa subrayar, primer aspecto, los lenguajes de la reforma como un elemento muy interesante, sobre todo cuando uno lo compara con otros programas de reforma, incluso en América Latina, aun cuando estuvieran en el marco de la misma oleada progresista, de gobiernos progresistas, es muy distinta. Uno lo mira con Plan Ceibal, lo mira con el programa Un Computador por Alumno en Brasil, con algunas experiencias también en Venezuela, y la verdad que el lenguaje argentino me parece que fue bien interesante. Digo dos o tres cosas, ¿no? Bueno, que ya se mencionaron: la agenda social inclusiva, la cuestión de la inclusión digital, el centro en el Estado. Yo creo que ahí hay un aspecto, y algo de esto creo que decía Miriam, ¿no? Que también hay que revisar respecto a la relación. A mí no me gusta lo de clientelista, populista, no le encuentro otro nombre, pero por ejemplo en esta misma tesis que mencionaba de San Isidro, San Fernando, la cuestión de la distribución de las netbooks estaba muy mediada por quién era amigo y enemigo, ¿no? Entonces, bueno, si estabas alineado con la supervisora, que estaba alineada con el gobierno, entonces te tocaban, si no, no te tocaban. También digo, esa directora que viene y dice yo no voy a hacer nada, también es un espejo de cómo estaban planteadas las cosas, ¿no? Y creo que también ahí hay que pensar algo respecto a cómo se pudo plantear como una política que pudiera ser apropiada públicamente, socialmente, y no solamente desde el gobierno / Estado, ¿no? Como quizás con una idea distinta de lo público. Quizás el programa hubiera tenido otra suerte, quizás no sé. Y en última instancia yo creo que no tuvo una suerte mala, creo que produjo un montón de cosas, eso lo digo desde ahora, ¿no? Pero bueno, sí, cuando uno ve esta cosa que entra la directora y dice acá no entra más ninguna computadora, no me gusta, me parece que además es una inversión pública y es un derecho que no debería ser tramitado así, ¿no? Por otro lado, un aspecto muy interesante es el centro en el docente, la retórica. No sé, yo leo bastante de literatura internacional. Si uno mira, por ejemplo, la literatura anglosajona, en general es muy antiescuela y muy antidocente. La computadora va a venir a reemplazar a los malos docentes, va a hacer que por fin los alumnos puedan explorar libremente, van a aprender por sí solos, el aprendizaje ubicuo y, ¿no?, todas las cosas bárbaras que puede hacer con la computadora, y todos los pobres que hacen la escuela. Bueno, el Estado argentino en eso creo que fue muy lúcido de decir esto no es así, y las traemos para producir ciertas cosas. Me acuerdo en el acto inaugural que estuvo Cristina, que yo estuve en el 2010 en Conectar, ahí en el edificio que tenían entonces en Callao y Córdoba. Ella los retó a todos los que estaban ahí, los estudiantes, y les dijo a los chicos, bueno, ahora que la tienen, estudien, ¿no? Y no era una idea de la tienen y listo, van a aprender solos, ¿no? Sino tienen que estudiar y hagan de caso a sus profesores, ¿no? Bueno, uno puede decir es un mensaje tradicional, lo que sea, pero bueno, estaba mucho más centrado en el docente que otro tipo de lenguaje, ¿no? Y también con la idea de que no hay varita mágica y no hay promesa de revolución educativa como sí la hubo después, ¿no? Con nuestro ministro
por suerte que pasó rápido Bullrich, ¿no? No había esa promesa, había una idea de, bueno, vamos a hacer las cosas, tratar de fortalecer a la escuela con estos artefactos, poner a la escuela a tono con la sociedad contemporánea, poder pensar cómo se está transformando el conocimiento, ¿no? Digo, había cosas también distintas y ahora vamos a ver algunas de ellas, ¿no? Siguiendo la línea de la TAR, uno puede decir, bueno, rastrear los conectores, esto lo estudié en el artículo que mencionaban y después lo seguí también trabajando más recientemente. Al principio la verdad es que el rol de las empresas transnacionales fue central, ¿no? Y por ahí un poco por atrás, Intel, Microsoft, digo, la ventaja, y eso tendría que haberlo dicho al principio, yo acompañé bastante el desarrollo de esta política desde el consejo asesor, del programa, desde participar en un montón de capacitaciones, además desde la investigación, entonces hablo con conocimiento de causa, de ver con quiénes se reunían, qué hacían, quiénes venían a los actos, ¿no? Y todas estas cuestiones. Obviamente para el sector privado era la oportunidad de un gran negocio, ¿no? Y ahí estuvieron. Y al mismo tiempo uno dice, bueno, las tecnologías digitales surgieron básicamente de una alianza universidad-sector militar, pero se expandieron mucho por el sector privado y era bastante poco probable que no estuvieran presentes en esta expansión. Tampoco el Estado tenía capacidad para producir todo eso, ¿no? Entonces hubo mucho más empresa transnacional, sobre todo al principio, y aunque después se ensamblaran acá, yo creo que seguían siendo producidas en China, porque estas son las condiciones del capitalismo actual. Ahí también, ¿no? El tema de lo de Guaira, creo que ameritaría, no sé si Sebastián o Nicolás conocen más trabajo, yo no conozco de cómo funcionó, pero me da la impresión de que de nuevo chocó con un límite, de que al final la gente, y ahí entran los usuarios como grandes actores, usan Windows, ¿no? O usan Android, o usan Mac, o lo que fuera, bueno, digo, ¿no? Entonces ahí chocas también con lo que los usuarios van imponiendo, ¿no? Y creo que también ahí habría que tener otra idea, ¿no? de lo público y cómo trabajar con eso. Un aspecto del que se habla poco es que las agencias gubernamentales competían mucho, ¿no? y colisionaban mucho entre ellas, ¿no? Por la formación, por quién manejaba el presupuesto, por los tiempos, ¿no? Eso llevó a bastantes cuestiones desparejas, yo diría, respecto a distribuir las computadoras sin la conectividad, sin el cableado. La conectividad era una promesa que quizás estaba más allá de las posibilidades que se podían resolver. Es muy difícil resolver conectividad masiva, es muy caro, básicamente es muy caro. Y uno podría plantearse si hay que hacerlo cuando hay celulares, ¿no? En el aula, bueno, no sé, digo, en un estado que no es súper rico, ponemos toda la plata ahí o la ponemos, no sé, en generar otro modelo productivo. Yo iría más por otro lado que por algo que ya está medianamente resuelto. Y si no está resuelto, por ahí pensar modos de resolver. Tampoco es necesario tener conectividad todo el tiempo, ¿no? Me parece que ahí también. Y de hecho, las partes más interesantes eran cuando no tenían conectividad y tenían que ingeniárselas para trabajar. Aparecen cosas muy creativas y muy interesantes. Y no es cierto que necesite estar conectado todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ahí, no sé, había como promesas que no iban demasiado de la mano de lo que se podía hacer y después mucho librado a lo que se podía resolver localmente, ¿no? Y ahí, por ahí habría que haber tenido más reflejo de ir trabajando más eso. Por otro lado, los referentes tecnológicos por escuela, la cuestión del acompañamiento, tanto tecnológico como pedagógico, no funcionó como se quería por varios motivos. Uno es que lo tenían que hacer las provincias a veces no le giraban, a veces le giraban y usaban la plata para otra cosa. A veces proponían cargos docentes con muy pocas horas y bueno, y un informático tiene mucho mejor trabajo, no va a ir ahí, con lo cual eran puestos que terminaban cubriéndose con gente que sabía un poquito más que los demás, o a veces con uno para 5 escuelas que no estaba, ¿no? Entonces toda la idea de tener una red no funcionó demasiado bien, ¿no? Y por problemas que quizás son de planeación, quizás son de asumir la limitación de recursos, ¿no? Me parece que ahí hubo distintos aspectos. Por otro lado tenemos la cuestión de los saberes pedagógicos. Hubo muchas agencias que hicieron formación masiva, yo creo que ahí hubo experiencias muy interesantes para mí, la cuestión, sobre todo lo que se hizo a partir del 2014 con los postítulos, ¿no? Que bueno, que llegaron a tener 125.000 inscriptos, es un montón, si uno piensa que el total de docentes del sistema educativo argentino, incluyendo los universitarios, son 850.000, 125.000, o sea, parece poco, pero es muchísimo, si realmente lo hubieran hecho, ¿no? Bueno, después la otra cosa que pasaba, era mucha deserción, ¿no? Era un postítulo gratuito, no sé, aprendimos mucho, ¿no? De ese esfuerzo, pero igual
con la gente que estaba en esto, decíamos, bueno, al menos harán algo, ¿no? Al menos que empiecen, que lo hagan más lento, que lo hagan, ¿no? Y esas son experiencias que falta evaluar, ¿no? Lamentablemente esas fueron también de las primeras cosas que se fueron cerrando, y fueron experiencias muy interesantes que no partían ni del determinismo tecnológico, ni de una idea de llave mágica, sino de un trabajo sobre formas de enseñanza que atacaban algunos de los problemas que después voy a contar que aparecían en la práctica, ¿no? Aparecían, por otro lado, esto en la investigación lo veíamos bastante, otras redes de aprendizaje no centradas en el Estado, o sea, la gente se las rebusca para encontrar qué hacer, ¿no? Y aparecía ahí también mucho el sector privado, Telefónica, Foro 21, Microsoft, ¿no? Dando ideas de qué hacer en el aula. Y la pregunta ahí es, bueno, ¿cómo viaja y se transforma el conocimiento a través de estas redes, ¿no? No es cierto que se pueda sostener un solo eje de formación central, ¿no? Y ahí está bien pensar la responsabilidad del Estado, pero también cómo coordinar un juego que ya es mucho más heterogéneo, ¿no? Con muchísimos más actores. Por otro lado, mirando las orientaciones iniciales, sobre todo, a mí me daba bastante preocupación, porque sí había un tono muy celebratorio, ¿no? Muy neutral, ¿no? Las tecnologías son buenas por sí mismas, no sé, no van a poder leer mucho, pero fíjense los documentos de Conectar Igualdad del 2010-2011. Bueno, Twitter es un sistema de comunicación neutro, te sirve para comunicarte más rápido, Facebook también, ¿no? Y creo que esos aspectos eran complicados, ¿no? Y en una investigación que se hace en el 2013 en el Ministerio, ahí la pregunta es, bueno, ¿se están incluyendo pero a qué, ¿no? Y me acuerdo una cosa que dijo un estudiante que dice, bueno, ahora todos podemos tener una netbook, todos podemos tener Facebook. Y yo cuando leí eso, la verdad que me deprimí un poco, porque hacemos todo esto para tener más clientes para Facebook, ¿no? Ya a esa altura yo tenía una visión muy crítica de Facebook que ahora está plenamente demostrada, ¿no? Con muchas de las cosas que pasaron en estos años. Y si, bueno, hay un problema si la escuela no pone a discusión, no sé si puede ir contra Facebook. De nuevo, los usuarios te imponen muchas cosas, pero por lo menos alguna línea crítica, que no había, ¿no? No había. Entonces, bueno, nada, ¿no? Esto como ir un poco, sumarse a la línea esta, porque además, sumado a que había cierta parte del programa que tenía una visión antiescolar y que los medios iban a venir, son más divertidos, capturan la atención, ¿no? Resuelven el problema de que los chicos estén contentos en la escuela, y entonces sumémonos a esta línea de que estemos en Facebook, hagamos videojuegos, sin pensar para qué, cómo y a qué me estoy sumando, ¿no? Quizás ahí hubiera hecho falta también otra letra pedagógica, lo intentamos, pero bueno, quizás era muy difícil, quizás no convencimos a los suficientes, ¿no? Entonces, bueno, se plantea esta cuestión de la inclusión como frontera porosa que avanzó en territorios heterogéneos, usos bastante desiguales, ¿no? Y usos que yo creo que los usos más interesantes que encontramos nosotros tuvieron que nosotros en varias investigaciones fue, bueno, vinculados a sectores medios con escuelas con una preocupación pedagógica, ¿no? Política distinta. Voy rápido porque estamos bastante tarde, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó en las aulas? Pasaron muchas cosas. Esta cuestión de, bueno, las aulas que se reconfiguran, ¿no? Ahí yo vengo haciendo trabajo también sobre los artefactos, qué cambia del pizarrón a la pantalla, ¿no? Bueno, esta idea de espacios móviles, cómo cambian los regímenes de atención, ¿no? Y también en un sentido no siempre positivo, ¿no? La dificultad también de tener conversaciones comunes, de construir cuestiones más públicas. También la cuestión, yo creo que este aspecto de lo público, yo diría, y de la introducción o el sostenimiento de lenguajes más rigurosos, para mí son los dos aspectos críticos, ¿no? Que no se pudo terminar de trabajar bien, ¿no? en la escuela durante Conectar Igualdad. Un ejemplo, no sé, tengo ahí unas viñetas, no sé si alcance a leerlas, pero bueno, quizás esto también vale la pena. Estas nuevas prácticas de lectura y escritura, ¿no? Que creo que se van afirmando con los medios digitales, que hay elementos muy interesantes, no es que haya menos lectura, hay otras lecturas, ¿no? Al mismo tiempo hay una relación borrosa que no siempre se trabaja entre lo oral y lo escrito, ¿no? Los textos que se empiezan a escribir son más efímeros, ¿no? Más provisorios, ¿no? más instantáneos, más importancia de íconos y de signos,
Yo diría sobre todo esta línea de lecturas irreverentes, lecturas transgresoras, y al mismo tiempo uno dice eso está bueno, y también diría tienen un límite en la medida en que es lo único que se puede hacer, ¿no? Y yo creo que ahí la cuestión de la ironía, ¿no? como el gran lenguaje de época, a mí me preocupa que en la escuela de nuevo se pliega mucho a eso y no hace otra cosa, ¿no? Y no propone otra lectura de la ironía. No digo no tomar la ironía, pero por ejemplo poner a la ironía en una serie histórica diferente, bueno, poner al humor en una serie histórica diferente, poner al lenguaje con otros modos, ¿no? Voy a contar 2 viñetas, contarlas, bueno, por ahí las leo y las comento muy brevemente, ¿no? Una de una tesis que codirigimos con Miriam, de Andrés García Alvarido, en la ciudad de La Plata. Él está trabajando el tema de introducción, uso de conectar igualdad en las clases de enseñanza artística, de educación artística. Esta escuela, la observación es del 2014, no es la foto, pero podría serlo. Hay solo 3 de 20 alumnos que traen las computadoras, ¿no? Hay muchos celulares. El profesor de música dice que todo el tiempo el observando está lleno de ruidos de WhatsApp y de Facebook. Todo el mundo está acostumbrado, esta cosa, bueno, esa calidad de sonido del aula muy distinta a lo que uno está acostumbrado. Y el profesor saca una guitarra y se pone a cantar, ¿no? Entonces los pibes ahí, como frente a todo ese lío, bueno, le prestan atención, ¿no? El tema del cuerpo, la voz, la guitarra, ¿no? Como cuestiones, fíjense, en un ambiente más digital, lo analógico viene a cumplir otras funciones, ¿no? Más de lo único, y es muy interesante eso. Toca una canción de Pedro Aznar que nadie conoce, les pregunta, ¿la conocen? ¿Qué les parece? No, no la conocemos, no le dicen más nada. Toca Civilización de Los Piojos, sí la conocen. El profe se olvida de la letra, no sé si se olvida a propósito o no, pero entonces los chicos la buscan en los celulares, la van cantando, lo aplauden. Les pide entonces que elijan una canción, eligen la de Los Piojos, bastante previsiblemente. Dice, bueno, el trabajo que van a hacer durante este año va a ser tocarla en clase, la canción, diseñando la escenografía y otros elementos visuales, escriben en el pizarrón la canción con la notación, pero no la explica la notación musical, y les dice a los alumnos que busquen en YouTube, ¿no? Ejemplos, y les dice también que copien la letra a mano, ¿no? Y los chicos le dicen, ¿podemos imprimirla? No, tienen que copiarla a mano. Miran así, bueno, la copian y ahí pasa otra cosa, ¿no? Entonces ahí hay muchas cosas, pero vuelvo a esta idea de cómo él trata de resolver problemas que generan, no solamente conectar igualdad, sino sobre los celulares, sino de cómo traerlos al lugar donde están, poder hacer alguna conversación común, ¿no? Este lugar de los artefactos, del cuerpo. Yo diría un corrimiento muy fuerte hacia lo expresivo y lo afectivo, les gustó, no les gustó, qué les parece. Pasa la notación musical como si nada, no hay un trabajo sobre códigos, sobre lenguajes, ¿no? Es más sobre gustos, sobre intereses, ¿no? La idea de pasarlo por la mano, pasarlo por el cuerpo, ¿no? Que puede ser una insistencia interesante de romper con lo maquínico, ¿no? El copio, pego, hago, ¿no? Romper con esa serialidad. Pero uno podría decir, bueno, en un lugar, si el nuevo archivo es YouTube, la nueva biblioteca, bueno, también tenemos un problema respecto a dónde aprenden otra historia de los medios, de la expresión, dónde se conectan con eso como lenguaje, como procedimiento más riguroso, ¿no? La historia de lo que yo veía en música era muy distinto, no sé si estaba bien o estaba mal, pero digo, hay algo de eso que a mí me gustaría ver más conectado, ¿no? Respecto a esta cuestión muy contemporánea, en diálogo con otras cosas, y no solamente con lo que me gusta, lo que me divierte, ¿no? Donde me puedo expresar. Un ejemplo distinto, que yo diría más exitoso de trabajo, pero también con problemas, una clase de historia en Mar del Plata. Acá 2012 todavía había muchos más netbooks. Historia reciente, tenía que dar un tema del currículum, que es 73-74, politización y radicalización de las masas populares y fractura del peronismo, es un tema curricular, motivo de mucho debate. El profesor da mucha clase oral, usa muchos clips, los va pasando por atrás, ¿no? Un poco como fondo de pantalla, películas de ficción, documentales, ¿no? Están ahí mezclados. Y el trabajo que les pide con las netbooks, les pasa un clip sin audio y les dice, ahora van a ser los periodistas, tienen que hacer el audio, ¿no? Y grabar el audio. Entonces, bueno, los chicos preparan el audio, graban el audio, lo traen a la clase siguiente. No todos lo traen, casi todos. Eso es lo que tenían que hacer con la netbook. Y hay muchos que no se pueden oír por incompatibilidad del software.
pueden ver 3 y en general cuando los ven hay problemas de empatar sonido e imagen, se van más para ese lado. Bueno, aparece la marchita, se ponen a cantar, ¿no?, la marcha peronista. Hay un momento en el que muestra la imagen de la plaza el profesor, esto antes del 1 de julio, del 1 de mayo del 74, cuando el peronismo, la evidencia de la fractura del peronismo. La imagen está tan pixelada que no se ve nada, no se ve que se va a la mitad de la plaza. Dice, bueno, no se ve, pero un poco como decía Sebastián, créanme, ¿no?, se va a la mitad de la plaza, etc., ¿no? Claro. Y ahí, bueno, nada, termina la clase con un clima muy relajado, muy lúdico, y él después nos dice dice, bueno, se queda corto, no lo pueden ver todo, lo subo a un blog, después véanlos, coméntenlos, y él termina muy contento, pues dice, se trabajó muy bien, hicieron el trabajo a conciencia y con compromiso, ¿no? Y yo digo, hay varios problemas ahí, ¿no? Hay búsquedas interesantes, también hay límites, de nuevo, ¿no? Estamos como en la misma línea del otro, de mucho de lo expresivo, en este caso también de lo tecnológico, desplazando un contenido disciplinar, y no es por una visión de lo disciplinar vieja, o no sé cómo llamarla, sino porque realmente ahí no se discutió historia, ¿no? La verdad que en la clase no se discutió historia. Y también el lugar de comentario, el único posible es el periodista, ¿no? Y ahí también hablamos el otro día con Javier Trimble y decíamos, bueno, esta extensión del panelismo en la clase, ¿no? El régimen mediático y eso con conectar y sin conectar, ¿no? Digo, como todos dicen su opinión, pero no se trabaja más profundamente, construir un argumento, discutirlo, basarte en fuentes, no sé. Y en este caso, que yo trabajo fuentes visuales, el profesor se saltea la fuente visual, o sea, estaba tan pixelado que no se veía nada. Decir, bueno, no te tiene que dar lo mismo si sos profesor de historia y querés trabajar con la fuente, si no volvemos a la misma cosa de créeme porque yo lo digo, que era la lección oral del profesor. Entonces hicimos todo un montón de laburo para volver al mismo punto de que no trabajamos ni con fuentes, ni con lo que dicen, ¿no? Sino que bueno, queda muy en te gustó, no te gustó, ¿no? No se trabaja también, ¿no?, con el tema de los lenguajes. Para mí ahí hay una clave, ¿no? No se está trabajando más en profundidad. Hay un lenguaje visual, hay un lenguaje periodístico, una especificidad, un lenguaje historiográfico, ¿no? Bueno, eso exige otro tipo de trabajo que la verdad que no se dio, ¿no? La imagen está ahí para jugar, para cortar, para intervenir, para reírse, para ser irreverente. De nuevo yo digo, la escuela está muy pegada, no es la escuela tradicional, es otra cosa, pero lo que está puesto está muy pegado a lo que ya hacen en los medios y no a proponerles otro tipo de trabajo, que es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Entonces, para cerrar, yo creo que los legados o lo que queda de Conectar Igualdad, quedan muchas cosas. Yo creo que queda una idea muy interesante de que todo es un derecho, la inclusión digital, de que tenemos que trabajar con eso, que hoy es la cultura, la tecnología, hoy es la sociedad de esta época. También creo que quedan varias deudas pendientes respecto a desafíos pedagógicos, políticos, yo los diría, político-pedagógicos. ¿Para qué estás trabajando? De nuevo, estamos trabajando para que hagan videos más lindos para YouTube, ¿no?, para Facebook, ya los van a hacer solos, pero además, aunque los hagan más lindos en la escuela, estamos para otra cosa. Y creo que ahí vuelvo a lo que decía antes, al principio, bueno, esta línea actual de lo emotivo, las competencias, va a profundizar estas cosas y no las va a resolver. Va a despolitizar ciertas intervenciones, pero no va a ayudar a un tipo de trabajo, yo creo, me animo a llamar emancipatorio, con el conocimiento, con los lenguajes, con el aprendizaje, que tuvo problemas antes y creo que va a tener más problemas hoy, porque ni siquiera se lo ve como un problema. Entonces, nada, para cerrar, me parece a mí que Conectar Igualdad tuvo varios logros, también nos deja un montón de preguntas, de cuestiones. Si mañana volviéramos a plantear el programa, ojalá que sí, ¿cómo lo haríamos?, ¿no? Y creo que hay mucho que aprender de lo que se logró y lo que no se logró, y por qué no. Gracias.